¿A qué vinieron acá? A conocer a Brahman. Evidentemente, ¿y qué es conocer a Brahman? Conocerse a sí mismo, conocer su verdadera naturaleza. O sea, ¿a qué vinieron a la tierra? A conocerse a sí mismo. Brahman. Tan simple como eso. ¿A qué vine? A conocerme a mí mismo. ¿Ya? Ahora, el punto es que conocerse a sí mismo tiene un montón de consecuencias. ¿Ya? Así como el no conocerse tiene un montón de consecuencias, el conocerse tiene un montón de consecuencias. Pero todo el conocimiento relativo a la forma es relativo, en primer lugar. Y segundo, como está en la forma, toda forma, ¿cuánto tiempo permanece? ¿Hay alguna forma que sea eterna? No existe, por lo tanto, tarde o temprano va a sonar como arpa vieja. ¿Ya? Entonces, todo el conocimiento de la mente, todo el conocimiento formal, todo el conocimiento racional, Dios en su infinita compasión lo inventó para que los humanos no se aburrieran. Pero aparte de eso, no sirve para nada. ¿Ya? Porque en estricto rigor no sirve para nada. ¿Ya? En términos de lo que estamos hablando, en términos esenciales. Si no sirve para el mundo práctico, cómo construir una casa bien aislada para no pasar frío, qué sé yo, cómo tener un arco eficiente para poder cazar, porque no me queda otra alternativa si vivía por ahí arriba en montaña, muerto frío, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en ese sentido sí, pero en lo que somos nosotros, nada, en el fondo, nada. Incluso más puede, por decirlo así, llevarnos a una percepción distorsionada de nosotros. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Una vez que la persona experimenta a Brahman, ¿ya? Y su conciencia se reconoce a sí misma como tal y empieza a percibir la realidad desde allí, ya no tiene nada más que aprender. Ya resolvió su problema existencial, ya aprendió todo lo que tenía que aprender, ya supo todo lo que tenía que saber y nada más. Y ahí esa persona sonó como arpa vieja. Sonó, porque ¿qué pasa? ¿Por qué sonó? Porque resulta que al reconocerse a sí mismo como un ser que es amor y que está constantemente pulsando amor, no puede dejar de amar a todos y a todos. Entonces, sonó porque va a dedicar su vida a los demás. Ya, no, broma. Pero ahora, el punto es entender que es una consecuencia. En el fondo, de la misma manera que inherente al fuego está el calor, inherente a esa conciencia está ese estado. Por lo tanto, para esa persona le es absolutamente natural. Ni siquiera siente que está haciendo un esfuerzo, que puede estar haciendo un esfuerzo físico, en el sentido de que quizás está cansada y ya. Pero lo que es a nivel de esencia, nada. Sí, como, ¿qué esfuerzo hace el agua por ser húmeda? ¿Qué esfuerzo hace el calor, el fuego por generar calor? Ninguno. Simplemente está haciendo lo que es. ¿Me explico? ¿Ya? Bien. Entonces, eso es lo que le pasa a esa persona. En el fondo, se queda ahí en ese estado de plena conciencia, ¿ya? Y obviamente, como ya aprendió lo que tenía que aprender, no necesita volver a nacer. Porque de la misma manera que yo voy donde la directora del colegio y le digo, ¿sabe qué? Mire, yo fui tan porro, ¿me podría aceptar de nuevo en kindergarten, por favor? Entonces, disculpe, ¿qué edad tiene usted? 63 años. Bueno, pero por muy porro que haya sido, claro. ¿Qué va a hacer ahí en kindergarten? No, es que fui tan porro. Es como lo mismo. ¿Me explico, no? En el fondo, para esa persona, esta realidad se convierte, entre comillas, como en un kindergarten. Ya, entonces si ya no vuelve a al conocerlo, nada queda ya por conocerse. ¿Estamos? ¿Y por qué no queda nada por conocerse? Porque si yo voy a la fuente que sostiene toda la realidad, Napo, en el fondo, si todo surge de ahí. Ahora, ¿qué pasa? Ahí podríamos entrar en otro tipo de complejidades, que sin conocer nada lo conoce todo. Sin conocer nada lo conoce todo. Pero ahí estaríamos en otro tipo de complejidades, ¿ya? Que para mí son obviedades, pero explicar esas obviedades es más complejo. Pero sin conocer nada lo conoce todo.
¿ya? ¿Y por qué sin conocer nada lo conoce todo? Pues se lo va a hacer un pequeño así apunte publicitario. ¿Por qué sin conocer nada conoce todo? Porque no hay un yo que conozca. ¿Ya? Por lo tanto, sin conocer nada lo conoce todo. ¿Y por qué sin conocer nada? Porque no hay un yo que conozca. ¿Pero por qué lo conoce todo? Porque es la conciencia que sostiene la realidad. Entonces, como es la conciencia que sostiene la realidad, no puede dejar de conocer todo. Pero como no hay un yo, ahora, ¿qué pasa? Para ustedes es muy difícil entender eso ahora, porque tienen una percepción aislada de la realidad y excluyente. Entonces, si yo estoy percibiendo desde un punto de vista aislado, en el fondo, todo conocimiento para ustedes necesita ser aislado. Incluso es más, de repente alguien tú le dices, acótamelo, porque necesita aislarlo aún más. Y este conocimiento es lo opuesto. No hay límite. Entonces ustedes dicen, pero si no hay límite, ¿cómo? Porque lo que pasa es que ustedes están confundiendo la conciencia con la información. Entonces, como dijera, ¿cómo voy a percibir una información ilimitada? Porque es una conciencia ilimitada que es la misma tuya y no es información ilimitada. Espera un segundo, que Felipe está bien. No, Miguel, en el fondo, como efectivamente la conciencia lo sostiene todo, efectivamente es imposible que no lo conozca todo, porque efectivamente lo sostiene. Sí. Sí. Ahora, el punto es que es una experiencia. Sí. Ya no es No es exactamente, porque justamente hay que trascender la mente para poder experimentarlo. Es un estado que no es racional. Ahora, estamos llenos de estados no racionales. O sea, la gente dice un estado no racional y a todos se les ponen las pelos así de punta, se les contrae así la piel. Cuando no sé, cuando llega alguien que tú quieres a tu casa más temprano y no lo tenías esperado, ya te pones contenta, ¿sí o no? Y eso no es un estado racional. Cuando sientes amor por tus hijos, uno disfruta ese amor por los hijos en un estado racional. de hecho, a veces es irracional. Exactamente, cuando uno ve una puesta de sol y se emociona y dice, ¡ay, qué bonita la puesta de sol! O simplemente dice, ¡ay, se pasó tampoco un estado racional! Por lo tanto, estamos llenos de estados no racionales. En realidad, si empezamos a darnos cuenta, la mayoría de nuestros estados no son racionales. Entonces, ¿qué miedo le podemos tener a un estado no racional si básicamente la parte más entretenida de nuestra vida no pasa por la parte racional? Ahora, también acá hay una sutileza. Si entramos en la sutileza, podríamos ponernos pesados, ¿ya? Y podríamos decir, a percibir Brahman, nada ya queda por verse, porque Brahman no se puede ver. Porque cuando ves a Brahman, te das cuenta que lo que ves no es, porque te das cuenta que lo que ves no es y lo que no ves es. Ahí quedó más claro, ¿no? Sí. No, pero igual. Que cuando te sitúas en Brahma, te das cuenta que lo que ves no es y lo que no ves es. Así. Te das cuenta que la realidad que creíamos que era la realidad es una ilusión. ¿Es una ilusión? Sí, no. Claro. ¿En qué sentido? Es una ilusión en términos de que no es Brahman. Y mientras no estés en Brahman, te das cuenta que no es una ilusión. No lo experimentas como una ilusión. Claro. Ahora, cuando ya, eso. Ya. Entonces, al principio, ¿te has preguntado alguna vez por esa enseñanza mediante la cual nosotros escuchamos lo inaudible, percibimos lo imperceptible y conocemos lo incognoscible? ¿Estamos? Entonces, ahí está diciendo lo mismo. ¿Ya? En el fondo, ¿te has preguntado alguna vez por esa enseñanza? La enseñanza del ser, la enseñanza del Brahman, que una vez que la realizas, ¿ya? Porque dice, mediante la cual nosotros escuchamos lo inaudible, percibimos lo imperceptible y conocemos lo incognoscible. Lo que pasa es que no se puede escuchar, no se puede percibir y no se puede conocer. Entonces, cuando te das cuenta que Brahman no se puede escuchar,
no se puede percibir ni se puede conocer, es porque está en Brahman. Entonces, como les decía, aquí de alguna manera acá una metáfora que en estricto rigor, si bien es cierto Chandogya Upanishad podrá ser muy importante acá allá, pero en estricto rigor eso no es real. ¿Me entiendes? Dice, el cual escuchamos, es como una metáfora, escuchamos lo inaudible, percibimos lo imperceptible, conocemos lo inconocible. ¿Ya? En el fondo, lo inaudible no se puede escuchar, lo imperceptible no se puede percibir y lo inconocible no se puede conocer. Entonces, podríamos decir cuál es el estado de máximo conocimiento, aquel estado de no conocimiento. ¿Estamos? Ya. Y ese estado de no conocimiento no significa no conciencia, no significa no darse cuenta, sino que no me explico, ¿no? Sino que simplemente no hay un yo que se está apropiando de algo. Y que además el Brahman, como está planteado ahí en esos términos, es aquello que está más allá del tiempo y el espacio y más allá de la manifestación. Entonces, si mi conciencia está en la manifestación, ¿cómo desde la manifestación puedo conocer lo inmanifestado? No puedo, ¿sí o no? Entonces, el punto que justamente, el punto es situar su conciencia en ese estado de inmanifestación. Entonces dice, al fundirse comparece en donde ni el sol ni la luna, la dualidad, ni el fuego resplandece. Ahora, ¿por qué dicen ni el fuego resplandece, el que jamás regresan, quienes van, es mi morada suprema? Ahí está hablando Krishna en el Bhagavad Gita, ya en el capítulo 15, la sloka número 6. ¿Ya? Entonces dice, comparece, en donde el sol ni la luna, por lo tanto no hay dualidad. Ni el fuego resplandecen. ¿Y por qué el fuego no resplandece? Porque la manifestación empieza recién en Tejas Tattva, en el fuego, porque hay luz. ¿Ya? Y además no solamente hay luz, sino que hay energía de movimiento. Entonces, recién la manifestación nosotros la experimentamos como tal, de ahí para abajo. ¿Estamos? Entonces, donde primero está fuera la dualidad, ni siquiera está, dice, ni el fuego resplandece, y del que jamás regresan quienes van. Ese lugar es mi morada suprema. Ahí es donde finalmente yo estoy, dice Krishna en el Bhagavad Gita. Entonces dice, nada ya queda por conocerse. Brahman es la causa de todas las cosas. La realidad subyacente al efecto no es diferente a la realidad que subyace a la causa. Compárese, querido mío, por el conocimiento de una lámpara de arcilla, todas aquellas cosas también de arcilla devienen conocidas. ¿Estamos? Entonces, en el fondo, el darme cuenta de que todo es Brahman, ya cada cosa que perciba, viva o experimenta, es Brahman. Maestro, ¿y no regresan quienes van porque cuando ya llegan ya no son? Cuando te establecen ese estado, no es que no seas, al contrario, eres. O sea, no son los que fueron al inicio. Es que nunca saliste. Y nunca ¿Por qué no regresan quienes van? ¿Cómo? ¿Por qué dicen no regresan? Lo que no regresa es la cáscara, lo que no regresa es el maya, no la conciencia. Ahora, la conciencia no puede regresar porque nunca salió, por un lado, ¿estamos? Pero haciendo es que lo que pasa es que volvemos nuevamente, ¿cómo explicar con 3 palabras un concepto que tiene mínimo 200? ¿Me explico, no? Entonces, ¿qué pasa? Siempre te va a quedar corto. Entonces va a tener que ser metáfora que induce error, inevitablemente. Estamos como eso de percibir lo inaudible, escuchamos lo inaudible, percibimos, nos conduce al error, inevitablemente. Porque no hay otra forma. Por eso el Lao Tse dijo, el Tao que se puede definir dejó de ser el Tao. En el fondo, acá es lo mismo. Pero bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para tratar de... Es como explicar qué es lo que es el hielo, qué es el frío. Claro. ¿Cómo te lo explico? ¿Qué es lo que es el Claro. Claro, mejor voy a buscar el hielo y digo, toma. Toma, es mucho más fácil. Ahí está. Exactamente. En el fondo, en estricto rigor no hay retorno.
Sí. Ya en el sitio no hay retorno. Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona deja el cuerpo? A lo que se refiere de alguna manera es cuando regresa. Ahí puede tener una doble excepción. Cuando ya la conciencia se dio cuenta de lo que era, ya no puede no darse cuenta. Como explicaba el otro día a una persona, le decía, mira, date cuenta que todo lo que tú estás diciendo, eso es puro ego, pero el ego no existe. Entonces siempre, ¿cómo el ego no existe? No existe, pues si yo tengo ignorancia y tengo intelecto, tengo ego. Por lo tanto, en sí mismo no existe. Pero ¿qué es lo que te permite desarticular el ego? Es la comprensión. Entonces, me dice, ¿qué comprensión? La comprensión de entender que si yo le saco la ignorancia, como le saqué un componente, desaparece el ego. Y si le saco otro componente, que es el intelecto, o la racionalidad, también deja de existir. Porque en sí mismo no existe. Entonces basta con que yo le saque un componente para que deje de existir. Entonces yo le dije, por eso tenés que meditar. Y me dice, ¿por qué tengo que meditar? Porque ahí saca el intelecto. Entonces si saca el intelecto, uno de los componentes que conforma el ego, como ya no existe, en ese momento el ego desaparece. ¿Qué es lo que hace que eso sea permanente? Porque igual cuando uno medita de repente tiene esa experiencia, pero no se quedan. ¿Por qué? Porque la identificación con aquello no ha sido lo suficientemente intensa. En el fondo todavía te quedan, por decirlo así, el ego en algún momento te tira de vuelta. Y ahí al tirarte de vuelta te vuelve a identificar y ahí te acaba. Entonces te pega el tirón y entonces, y ahí te queda ahí. Y ahí te quedas tirado. Pero eso es como un proceso por eso es que, natural, como... Sí. No, nada malo. Nada terrible. Sucede nomás. El costo es que te quedas viviendo acá nomás. Eso no. Ya, pero el punto, te fijas, es que por eso la constante práctica, incluso los textos dicen, la constante práctica de Sadikalpa Samadhi te lleva a Nirvikalpa Samadhi. En el fondo, vas, te identifica, te chupó, ya listo, vas para otro lado. O viene la comprensión. ¿No? La comprensión es la más potente de todas. ¿En qué sentido? Que si yo, como creo que la otra clase les decía, si yo les tiro una serpiente de goma, ya en la oscuridad, y no se dan cuenta que es una serpiente de goma, se la puedo tirar 100 veces, y las 100 veces van a seguir arrancando. Pero basta con que una vez se den cuenta que es de goma y se acabó. Y se la puedo tirar 200 veces, me puedo poner a llorar por una persona, les ruego que por favor se asusten, y tú me dices, ¿qué más te quiero rearte? Pero por mucho que me roguís que me asusten, no me puedo asustar si me doy cuenta que esto es de goma. Pero la comprensión, maestro, ¿no es eso la experiencia de los samadhi? ¿No es lo mismo? Lo que pasa es que cuando tú estás meditando, vas entrando en estados de comprensión. ¿Ya? Vas entrando en estado de comprensión, pero ¿qué pasa ahí? Como por muy potente que sea la experiencia, como es un estado que está en proceso, ahí es donde está el gurú, ya donde va la persona de forma natural y el gurú le confirma, le dice eso es así. Y ya, pum, se va pasando como otra escalita, ¿entiendes? Entonces, de ahí la importancia de que esté el perico ahí llamado gurú, ¿ya? Hasta que finalmente la persona descubre su propio gurú, por decirlo. Ahí llega un momento en que ya no necesita contarle nada a nadie, pero porque se realizó, ¿no? Pero sí, por un lado está la guía llevándolo así, mira, y después ya ir confirmando los procesos. ¿Okay? Sí, mira, eso no, eso es pura fantasía, no, eso es real. Eso sí, ahí se va viendo, ¿estamos? Ahí uno va pulsando, pero esa pulsación se la da el alumno, y ahí uno va, la persona va chequeando. Ya, quedó más claro, ¿no? Ya. Entonces, la diferencia siendo tan solo de nombre y forma, se encuentra solo en las palabras, más la verdad de todas ellas es el elemento de arcilla que las compone. Entonces,
cuando la persona experimenta el Brahman o experimenta la conciencia plena, ¿ya? Se da cuenta que finalmente todo lo que existe es una modificación de la conciencia, nada más, no hay más, ¿ya? Y que la diferencia básicamente es de nombre y forma, ¿ya? Entonces podemos hablar que hay un aspecto del ser o de Brahman, que es el Brahman con cualidades, que es la manifestación, y el Brahman sin cualidades, ¿ya? Que es el Brahman inmanifestado. Ahora, ese Brahman, y por eso es muy bueno el ejemplo de la ola y el mar, porque ese Brahman cuando se manifiesta, ya cuando se manifiesta, aquel aspecto, por decirlo así, voy a hacer una burra, pero no importa, aquel aspecto inmanifiesto está inmanente en el manifiesto. ¿Me explico, no? Como que porque se manifiesta no deja de existir el otro. Entonces está como Brahman inmanifiesto, Brahman sigue Brahman inmanifiesto sosteniendo lo manifiesto, por decirlo así. No sé si se puede ver. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace la persona en una primera instancia? Con las prácticas, esto que medita, trasciende el nombre y la forma. O sea, ya no ve más la estela, ya ve Brahman nomás, está Brahman, y desapareció la estela. Y de repente cuando ya se establece dice, pero si la estela está ahí, pero la estela es Brahman. No, pero es la estela, pero es Brahman, pero la estela es Brahman, la estela es Brahman, no, la estela es Brahman y Brahman es la estela. ¿No? Sí. Para mí, pero para la Esther, si tú le preguntas, pero ese Esther, ¿quién eres tú? Yo soy la Esther. Con todo lo que implica para ella ser la Esther. Y puede que yo entre en ese flujo y reconozca ese espacio y diga, hola Esther, ¿cómo estás? Ya, Porque les vuelvo a decir, la conciencia a la medida que se expande es incluyente, no es excluyente. Entonces, porque el Brahman o el ser incluye todo. Incluye lo manifiesto y lo inmanifiesto. Ya, la próxima. Entonces, Brahman es la última meta en la aspiración espiritual de un hombre, puesto que su naturaleza es la eternidad y la felicidad. Hay que entender que Brahman es existencia, conocimiento y felicidad absoluta. Es Sat, es ser, o es que existencia, Chit, conciencia, no conocimiento, porque conocimiento no implica necesariamente conciencia. Y armonía, ¿ya? Armonía, gozo, felicidad, ¿ya? Podríamos decirlo así. Que es no dual, ¿ya? Es infinito, eterno, y que alcanza todo lo existente, lo que está arriba, lo que está abajo, lo que existe en el medio, lo que está atrás y lo que está adelante. A ver, no solamente alcanza todo lo existente, sino que todo lo inexistente también, pero bueno. Ya, entonces estábamos diciendo que Brahman es existencia, conciencia, ¿ya? Y armonía, por decirlo así, ¿ya? O gozo. Y la persona cuando ya entra, cuando entra en el estado de Atma, también puede experimentar ese Chitananda, ¿ya? Porque en el fondo la persona se da cuenta de que existe, que es consciente que existe, y es simplemente hecho de saber, decir o sentir existo y soy consciente que existo, eso ya me implica un estado de gozo o de felicidad, ¿ya? O de simplemente eso, nada más. Y cero apellido. Si a ustedes lo que les jode la vida son los apellidos, son los agregados, son los IVA que le ponen a ustedes. Bueno, si ustedes sacan todos los IVA, se van a dar cuenta que no tienen ningún problema, no van a tener ningún impedimento de amarse a sí mismos. Si ustedes sacan todos los IVA, se van a dar cuenta que no tienen ninguna excusa para no quererse. Entonces, Brahman, como es omnipotente realidad, es reiteradamente mencionado en los Vedas de esta manera. Es inmortal Brahman, se halla después, delante, atrás, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Brahman es todo esto, puesto que Brahman es lo supremo. ¿Estamos?
Entonces, en el fondo está diciendo que la conciencia es absoluta, ¿ya? Aquello, el Brahman invisible, es completo, y es completo también el Brahman visible. ¿Ah? Está hablando del Nirguna, el Saguna Brahman, el Brahman Vishnu. Este Brahman visible y completo procede de aquel Brahman completo e invisible. Alcanzar la plenitud de ese perfecto Brahman visible, al alcanzar la plenitud de ese perfecto Brahman visible, lo que subsiste es la gran plenitud del Brahman invisible. Ya, entonces es un poco lo que estábamos hablando. Entonces cuando la conciencia logra el estado de plenitud, se completa, y se completa en su percepción también. Entonces simultáneamente percibe lo que es y lo que no es, de forma natural. ¿Ya? Eso puede ser, percibir lo que es y lo que no es, de forma natural, ¿ya? Y puede percibir todo como una expresión de la totalidad. Eso va a depender del gusto de cada uno. El gusto de cada conciencia. Ya. Entonces, Brahman es la meta del Vedanta. ¿Qué significa Vedanta? Fin del Veda. ¿Ya? Entonces, hay que entender que Brahman es no dual, es indivisible, uno y bienaventurado, y que es señalado por la Vedanta como el indestructible sustrato que permanece luego de la negación de todos los objetos sensibles. Ya, lo que pasa es que acá juega, va como para allá, va para acá, va para allá, va para acá, va para allá, va para acá, ¿no? ¿En qué sentido estás jugando según lo que estoy percibiendo yo? Que de repente te pone en un estado de percepción, de repente saca otro estado de percepción, después te lleva a otro estado de percepción, pero todos apuntan a lo mismo. ¿Me explico? ¿No? Entonces es como que de repente hiciéramos el juego de que te metemos en esta pieza y te hacemos la ilusión y con los ojos vendados y te ponemos frente a esta pared. Tienes que ir a dónde está ahí y pegándose en la pared. Y así, y sumado que todas las paredes son iguales. Se va a llegar un momento que te diste cuenta que nunca saliste de la pieza. Entonces, en cada percepción sentiste que estabas teniendo una percepción distinta. ¿Ah? Un poquito como eso es lo que están haciendo acá. Ahí les quedó más claro, ¿no? Ya, entonces, lo que pasa es que volvemos nuevamente a lo mismo. Lo que pasa es que hay ciertos estados de la meditación donde de alguna manera uno empieza a trabajar sobre sí mismo, ¿ya? Y empieza a darse cuenta que no es el cuerpo. Y dice, este cuerpo no soy yo, ¿no? Por lo tanto hay un proceso de negación. Después ya entra en un proceso en el cual te das cuenta que tú no eres tu personalidad. Y es una experiencia. Dices, mira, esta personalidad es como un chaleco, ¿ya? Que me lo pongo encima. Y ahí te cuentas, ¿y quién se lo pone? El alma. Y después, ya, eso es a nivel interno. Y simplemente te das cuenta que tú eres el alma. Y te reconoces y te identificas con ese alma y dices, yo soy. Simplemente yo soy, sin apellido, yo soy. O yo sé que yo soy alma, si quieres poner un apellido, ¿no? Y te quedas en ese estado. Y sigues practicando, reforzando esta idea que eres el alma o el observador, o como quieras llamar. Y a partir de ahí, eso. Y después ya puede haber otro estado de negación también, que tiene que ver con que todo lo que percibo es ilusión y todo lo que no percibo es real. Entonces, como estoy dando cuenta que todo lo que estoy percibiendo es todo lo que no percibo es lo real y todo lo que percibo es la ilusión, ahí también puedo entrar en un estado de negación, de negar la percepción de lo perceptivo, de lo que estoy percibiendo. Y eso ahí lo practicas o lo trabajas con los ojos abiertos, en el día a día, en el cotidiano. ¿Me explico? Entonces, que también es un estado de negación, donde ahí tú te das cuenta, dices, todo lo que no percibo es Brahman y todo lo que percibo es Maya. Y también hay un estado es un ejercicio de negación, en algún punto.
mantiene su O sea, consideración. como es neti-neti que tú hablas. Es el neti-neti. El neti-neti en sánscrito significa neti-neti, esto no es, esto no es. Entonces, en definitiva, esta creencia de que yo tengo un yo que controla mi realidad es una pura fantasía. Es una pura fantasía. Entonces te das cuenta que tú perteneces y que existe y que eres un flujo existencial que está existiendo y que ese flujo existencial que está existiendo nunca has podido evitarlo. O sea, de alguna manera como las experiencias que uno vive, las vive para la Sí, conciencia. Sí, es la conciencia que está ahí, no hay nadie más. Como, El resto son puros agregados nomás, puros cuentos. o sea, cuando tú llegas así como a ese espacio donde como moriste y llegaste a ese espacio donde tienes que... No, si moriste sonaste. Porque voy a volver de nuevo a la tontera. Ah, pero no es Cuando que... te trasciendes, no cuando te mueres. Sí, no, si mi pregunta iba por otro lado. Sí, lo que pasa es que, ya, sí, no, todo. ¿Sí? Que cuando se decide como qué experiencia va a tener la próxima vida, como esas decisiones se toman como... Claro, ahí las toma tu conciencia individual en un plano más sutil, pero también incluso hasta esa elección está movida por la conciencia cósmica, donde la persona se muere y se encuentra muerta y dice, chuta que estoy muerto. Ya, y entonces aparecen tus maestros y te dicen, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te fue a la tierra? Bien, ¿qué aprendiste? Mira, pues, ¿qué aprendiste? Pues, obvio, está claro que no te iluminaste, pero no te has llegado ahí. ¿Ya? Entonces, ya, listo, entonces mira, y qué va, entonces ya, y te ponen todo un set de posibilidades, pero ese set de posibilidades está existiendo. Y dentro de tus posibilidades tú vas a poder existir dentro de ese set de posibilidades también de acuerdo a tus posibilidades. Y esas posibilidades se generan de acuerdo a tu propio flujo existencial. Y ese flujo existencial estaba movido por la conciencia. ¿Me explico? Entonces, ni aún allá, entre comillas, ya, se puede decir que hay, claro, hay decisiones, pero fueron movidas por la conciencia. ¿Entienden? Entonces, siendo uno sin segundo, Brahman no admite ninguna diferencia entre objetos similares o disímiles por naturaleza. Si el absoluto no puede haber nada más que él, más allá del nombre y la forma. Entonces, siendo su naturaleza una conciencia homogénea, no admite diferencias que puedan suscitarse en sus diferentes partes. ¿Ya? El sistema filosófico de los hindúes que encarna la esencia y el fin de los Vedas, dicho el Vedanta, en términos generales se ha representado por los Upanishads. Ya dice los textos clásicos, son los Upanishads, Bhagavad Gita y los Brahma Sutras con su comentario. ¿Ya? Negación se refiere al método negativo de antes de llegar a la verdad, por ejemplo. Seguidamente se da la descripción de Brahman, esto no es, esto no es. ¿Se acuerda que alguien me lo dijo por ahí? Sí. Felipe. Ya, Brahman no puede ser percibido a través de la mente. Brahman solo puede ser percibido a través de la mente purificada. En él no hay diversidad. Aquella persona que percibe la diversidad va de muerte en muerte. ¿Estamos? Eso de la mente purificada es lo que tú decías, que está el ego y la ignorancia. No, que está la ignorancia y Espera. Lo que pasa es que lo que yo ¿y expliqué en la eso sí es el clase, ego? lo que yo expliqué en la clase era de que el ego en sí mismo no existía porque era un componente que se generaba a partir de la unión de dos elementos distintos. Eso. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo dos elementos distintos que se unen y generan un tercero, los que lo sostienen desaparecen en función del tercero. Sí. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Sí, como la zanahoria. Entonces, si yo agarro el reloj de mi papá y lo empiezo a desarmar para investigar qué es lo que había ahí, y le empiezo a sacar todas las piezas y después trato de meterla adentro, ¿tengo un reloj o no? No. Pero así, pero a lo mejor no funciona. Claro, puede ser un reloj. Puede ser un reloj. No cumple su función, por lo tanto ya no es reloj. Exacto. Puede ser basura, pero no reloj. Caja con piezas. Claro, ¿me entiendes? Entonces me explico que en el fondo lo que existe es una suma de componentes
que la suma de ese componente da un tercer componente, ¿ya? Que nosotros le ponemos un nombre, etcétera, 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 porque cumple una función específica, pero que en sí mismo no existe, porque yo le saco uno de esos componentes, dejo de existir, ya no es funcional, no se sostiene por sí mismo. Entonces, el ego es una creación, se crea, existe a partir de la ignorancia más el intelecto. O sea, cuando se suman esos dos, se genera un tercer elemento que se llama el ego. Pero de la misma manera que si yo le saco uno de los componentes del reloj, el reloj deja de funcionar. Si yo al ego le saco la ignorancia, perdón, si de estos dos componentes que conforman un tercer elemento que no existe en sí mismo, si yo le saco la ignorancia al intelecto, no hay ego. Y si le saco el intelecto a la ignorancia, tampoco hay ego. Pero si le saco la ignorancia al ego, No, el ego no existe. no, ¿qué le saco? Pero, Sí. Al intelecto. ¿cómo era? Son dos elementos. Ya, Un elemento del intelecto y el otro elemento de la ignorancia. y forman el ego. Y la conjunción de esos dos elementos genera un tercero, que es el ego. Ya, Si yo saco uno de esos componentes, si yo dejo de ser ignorante, se acabó el ego. Y si yo le saco, si dejo la ignorancia y le saco el intelecto, el ego también desaparece. entonces hay intelecto sin ignorancia. Si hay intelecto sin ignorancia, está iluminado. Y eso es lo que dice él. No sé si dice La ahí, mente pero no importa. purificada, eso Esa ignorancia sin intelecto. Si hay ignorancia sin intelecto, no puede haber ignorancia. Porque resulta de que el intelecto es el que genera la ignorancia. ¿Comprenden esa fórmula, no? Ya. Ahora, ¿a qué se refiere con mente purificada? ¿Ya? Es un poco lo que yo les explicaba en delante, que está este impulso del ser, ¿ya? Que está constantemente pulsando amor. ¿Ya? Está pulsando amor, está pulsando amor, está pulsando amor. Y eso está recubierto por nuestra personalidad. Ya. ¿Y qué es lo que es la personalidad? ¿Cómo se conforma la personalidad? Se conforma a partir de, lo vamos a hacer en simple, de que hay un pensamiento más una sensación física. ¿No es cierto? Entonces, el pensamiento más una sensación física genera una emoción. O sea, por lo tanto, tenemos emoción. Y el pensamiento por sí mismo ya genera memorias. Entonces, tanto la emoción como el pensamiento generan memoria. Pero, ¿esa memoria dónde está? En el campo. ¿Dónde está? No la ve en ninguna parte. No, o sea, está en el cuerpo sutil. Y ya, se fue al mundo sutil supuestamente, ya. Y cuando olvidas un recuerdo, ¿a dónde se va? ¿Y de dónde viene? Son puros cuentos que se están contando. Mentiras. Se están contando puros cuentos. No tienen idea de dónde se van los pensamientos ni de dónde vienen. ¿Cuándo han tenido idea de dónde vienen o dónde se van los pensamientos? Nada. Simplemente te apareció una cuestión acá y estoy pensando esto. Apareció otra cosa, estoy pensando esto. Y listo, y no tiene idea ni dónde va ni dónde viene. En el fondo, eso cobra realidad solamente en ese momento presente donde se te presenta aquí. Y ahí está. Incluso, y si lo quiere evitar, este pensamiento me molesta, y le dice que se vaya, tampoco sabe dónde se va. Si veamos los hechos, principios de realidad. Entonces, ¿qué es lo que es la personalidad? Son puros recuerdos. Que por un lado no sabemos dónde están almacenados, no sabemos de dónde vienen, ni para dónde van. Y que solamente tenemos un principio una apreciación, mira cuando antes cachó. Sí, que sabéis que me acordé que años antes que yo creía y pensaba muchas estupideces. Y tenía una personalidad bien así. Y ahora que pienso menos cosas estúpidas desde entonces. Claro, se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es eso? Es eso simplemente. Entonces, esos pensamientos enturbian esa percepción, la expresión de ese impulso de amor. Entonces, está ese impulso de amor, viene un recuerdo, me surge el impulso de amor, que si yo, por X, ¿ya? ¡Pum! Y resulta que tuve en el pasado una experiencia indeseable con X, se me aparece y ese impulso de amor se ve bloqueado por ese recuerdo.
Y esa energía que salió de amor vuelve como dolor. ¿Y por qué vuelve como dolor? Porque necesita desbloquear ese recuerdo que está impidiendo ese impulso natural hacia el amor. Y hacia el amor hacia todo lo que existe. Entonces, como está frenado, vuelve y vuelve como dolor para que te duela, para que lo suelte. Porque mientras más te duele, más lo suelta. Y mientras más le duele algo a uno, mientras más dolor, más rápido se quiere desembarazar de eso. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ese impulso vital del ser hacia el amor, o la expresión del amor hacia todo lo que existe, cuando se ve bloqueado, llega por una coraza de uno, rebota, vuelve como dolor. Ya te llega un momento en que uno dice, tengo que purificar este recuerdo, o limpiarlo, o transparentarlo, por último que se vuelva transparente, porque el hecho no lo puedo borrar, pero sí le puedo sacar la energía que está impidiendo que eso pase, la pared, el bloqueo, la coraza que está ahí. Entonces cuando la vuelvo transparente, si tengo un vidrio, el rayo de luz va a pasar, no importa que esté el vidrio, pero la luz va a pasar. Y la experiencia que yo voy a tener en esta sala va a ser de luz, porque está el vidrio, es cierto, está el vidrio, pero la experiencia de luz no la puedo evitar. ¿Comprenden? Entonces, a eso se refiere ya que la mente purificada, ya dice la mente purificada, ¿en qué sentido? Que al no tener ese bloqueo, esa expresión fluye. Y ese es el sentido en estricto rigor, no es necesario limpiar la personalidad, en estricto rigor no es necesario hacer ninguna sartaradece, porque todas esas taradeces corresponden a la manifestación y tu realidad es manifestada. ¿Me explico, no? Sí. Entonces por eso aquí y ahora se puede ir más que quiera, cuando quiera, en este instante, porque simplemente con que se dé cuenta que no es el cuerpo, que no es la personalidad y que es aquello. Y que eso que es aquello está más allá del tiempo y el espacio, por lo tanto lo que pueda haber hecho, no haber hecho la personalidad, le importa un soberano rábano a aquel, y lo que pueda hacer o no pueda hacer ese cuerpo también le importa un soberano rábano a aquel, porque no le afecta. Entonces como que yo estoy viendo a mi hermano, estoy viendo al Hernán haciendo una obra de teatro, ya está ahí, va, ya en la obra de teatro, de acá, ya le pasa millones de cosas en la obra de teatro, y todos me dicen, oye, ¿por qué estás tan calmado? No, pues yo sé que es un actor. Pero ¿cómo estás sufriendo con todo lo que le pasa? No, pues yo sé que es un actor y cuando termine su papel, yo me voy para detrás del escenario, voy a esperar que llegue, hola, ¿cómo te fue? Bien, ¿cómo te fue la obra? Bien, qué estupendo, fantástico, acá. Y para el Atma, nuestra personalidad y nuestra relación con el cuerpo es eso, somos actores en su propio circo. ¿Me comprenden o no? Entonces el Atma está sentado tomando palco, ¿ya? ¿Qué es lo que me decía Hernán? ¿Sabes qué más? Lo que me dio susto es que esta parte que observaba no hacía juicio ni bueno ni malo, simplemente observaba. Entonces le dio pánico al darse cuenta de que no tenía juicio respecto a sí mismo. ¿Cómo no puedo tener juicios respecto a mí mismo? Porque el juicio hacia mí mismo me da un sentido de la vida, po. Me da un sentido de orden, un sentido ético, me da un sentido de responsabilidad, me da un sentido... ¿Me explico, no? Entonces, por eso no sueltan los juicios, porque les da un sentido de la existencia, les da un sentido de orden, les da un sentido de responsabilidad, les da, en el fondo, les crea una falsa seguridad. Nada más. Puede ser que Brahman no puede ser percibido a través de la mente que se ha purificado, ¿no? Porque, o sea, la forma en que entiendo la mente es como órgano de percepción dentro de la dualidad, y veo difícil que Brahman puede ser percibido por eso. En estricto rigor no puede ser percibido por la mente. En el fondo al revés, cuando trasciendes la mente es cuando puedes percibir a la mente. Por eso digo, muchas de estas cosas son como media son un poquito alegóricas, a veces dicen y no dicen porque no tienen otra forma de decirlo, a veces hay un problema de traducción.
¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, si estuviéramos leyendo un texto taoísta acá, que realmente igual me dio así como el palpito y dije, ay, podríamos estudiar a los chinos desde el punto de vista del Tao, ¿me entiendes? Entonces, que es lo mismo, si en el fondo es el mismo alma boda, es lo mismo, ¿ya? Entonces, donde dice, ah, que entretenida acá. Entonces, donde ponte tú, si la persona no tiene claro el cuento, dice la virtud, no es que ustedes tienen que ser virtuosos, y todos se pueden hacer bien virtuosos, ¿ya? ¿Y qué es lo que se entiende de la virtud en ese tema? Dejar que la vida exista, dejar que la vida sea y dejarme llevar por ese proceso existencial. Entonces, donde estoy en un estado de total entrega y confianza a la vida. Y ese estado de total confianza y entrega a la vida, dentro de esa perspectiva, es un estado virtuoso. Y esa es la virtud que hay que cultivar, no el ser buenito. Entonces, por eso muchos que estudiaron taoísmo y quisieron ser bonitos no se iluminaron nunca. Porque eso es una defensa igual. Claro, No está porque ahí no estás en la conciencia. ¿Ah? Entonces ahora, ¿cuál es el punto que cuando uno trasciende la mente, ya? Entonces, bueno, pero entonces ¿cómo si trascendí la mente y no tengo mente, cómo me doy cuenta que estoy siendo la totalidad? Porque la totalidad es conciencia y por lo tanto como conciencia está siendo consciente de todo. Súper, así que súper bueno que hay, mira, la sutileza. Ya, ¿les quedó claro eso? Entonces dice, en él no hay diversidad, aquella persona que percibe la diversidad va de muerte en muerte, ¿ya? Y ahí sí o no, volvemos nuevamente que son sí y no, en el sentido de que no percibe la diversidad pues se da cuenta que es todo, pero también puede percibir la diversidad como una totalidad indivisible. ¿Y cómo puede percibir la totalidad como una realidad indivisible a pesar de lo diverso? De la misma manera que, por esto es muy bueno el ejemplo del mar, perciben el mar con las olas como una unidad indivisible. Y si bien es cierto, hay olas, nunca se separan del mar. ¿Hay algo más claro?